Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañero de tercer año, dependiendo de qué horas veas esto. Bienvenido a esta nueva lección de tu clase de español 3. En esta ocasión abordaremos el tema de gráficos y significados en convocatorias y formularios. En lecciones pasadas hemos trabajado un poquito el tema del lenguaje formal e informal. Incluso hicimos ahí alguna diferencia entre uno y otro. Y llegamos a la conclusión de que el lenguaje formal pues ayuda un poquito a eh, darnos nuestro lugar, que nos tomen en considerar y también así ir formando algún tipo de estructura para poder comunicarnos con eficiencia. Muy bien. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos formularios tienen espacios específicos para poder responder cierta información? ¿Te has preguntado alguna vez por qué utilizan diferentes tipos y tamaños de letras? ¿Te has preguntado alguna vez por qué utilizan logotipos o escudos oficiales? ¿Mm? Esto, mi pequeño saltamontes, es parte de la elaboración de los documentos que se tienen que llenar eh, para poder captar la información completa. Estos deben ser lo suficientemente llamativos y lo suficientemente bien organizados como para que nosotros podamos llenarlos sin incurrir en algún tipo de error, sobre todo en lo que se refiere a documentos oficiales. Supongo que recuerdas cuando llenaste los formularios del Comipens, que tenían cuadritos y también eran de un color muy llamativo. Generalmente este tipo de documentos suelen ser, bueno, en formato de texto, en color normal, pero suelen tener también los logotipos en tipos de letras especiales, de repente colores que resalten alguna cosa que es muy importante para el documento. Y en el examen del Comipen, si ya lo hiciste, te pudiste percatar que la hoja suele ser de color naranja, azul, puede ser verde, que tiene círculos para el llenado de las opciones y en los espacios para llenarlo con nuestros datos tiene los espacios contados. Eso, mi estimada y estimado estudiante, solo se puede realizar de forma adecuada si estás acostumbrado a utilizar un lenguaje y una expresión formales para tal fin. Muy bien, vamos a hacer un poquito de lectura como normalmente lo hacemos en clase. Recuerda, hay que hacer lecturas pausadas para que podamos comprender lo que leemos. Estamos ubicados entre las páginas 189 y 194 de nuestro libro de trabajo. En esta ocasión abordaremos el recuadro de color beige. De subtítulos reflexionamos sobre las características gráficas y de diseño de diferentes formularios. Dice, los formularios deben facilitar el registro de la información, pues su función es recabar datos de manera precisa. Ojo, precisa. Por eso tienen características gráficas y de diseño específicas. En primer lugar, presentan un título que expone claramente la función del formulario. Por ejemplo, solicitud de inscripción o como en la actividad que les dejé, si la realizaron, vieron el subtítulo solicitud de empleo en letras muy grandes en el archivo de instrucciones. El diseño de los paréntesis o celdas donde se debe seleccionar una opción y el de los renglones o recuadros que sirven para escribir cada dato deben corresponder a la longitud del contenido que anote el usuario. Por ejemplo, la clave única del registro de población, o comúnmente conocida como CURP, es un dato alfanumérico, o sea, compuesto de letras y números, compuesto de 18 caracteres, o sea, 18 letras y números, en donde si un formulario lo solicita, debe tener 18 recuadros para consignar cada letra y cada número. ¿Me entiendes? Disculpa que baje la vista, pero tengo mi libro aquí abajito. Muy bien, vamos a continuar. Los formularios expedidos por dependencias gubernamentales suelen mostrar sellos, escudos, lamberetes o logotipos. ¿Okay?
Habrás notado que, por ejemplo, en tu certificado de primaria aparece el logotipo del escudo nacional, el águila para el nopal devorando a la serpiente, y probablemente aparezcan también los logotipos del Estado de México o de la Ciudad de México, dependiendo de en dónde hayas realizado tus estudios de primaria. Adicionalmente, puede aparecer en letras más grandes el título Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Educación del Estado de México o algún nombre de la institución oficial que te expide el documento. Dichas insignias permiten identificar la institución que expide el formulario o el documento y muestran la validez oficial de ese papel. Otro elemento de diseño es el uso de una tipografía particular, que comúnmente la conocemos como tipo de letra. Generalmente se utiliza un tipo y tamaño de letra para el título o encabezado y otro para la información general que se recaba. Cada apartado puede distinguirse con mayúsculas, cursivas, letras de mayor tamaño o diferente estilo y color. Es decir, que cada vez que tenemos un documento enfrente, necesitamos nosotros la forma de poder saber de qué se trata, qué es lo que se pide, cómo se tiene que llenar y en algunos casos también incluye la información de a dónde lo tenemos que enviar. Como el mismo texto lo dice, se utilizan tipos de letra, colores, diseños en específicos, se utilizan también los logotipos para ver qué tan importante es el documento o si se trata de alguna información de carácter oficial. Por ejemplo, en los documentos como el acta de nacimiento o el certificado de los certificados de estudios, los oficiales, suelen tener el escudo nacional acompañado del nombre de la Secretaría de Educación Pública. En el caso de los estudios universitarios, pueden incluir, adicional al de la SEP o en lugar del de la SEP, el logotipo o escudo de la institución educativa que expide el certificado de estudios o título profesional. Por ejemplo, los de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pues traen el logotipo de la UNAM y no necesariamente el de la Secretaría de Educación Pública o el de la SEP. Ahora, a veces los nombres de las instituciones suelen ser un poco largos y entonces ponerlos en el encabezado de un documento o estar mencionando constantemente puede ser, en lugar de ilustrativo para poder saber de qué institución se trata, puede ser más bien un poco tedioso y hasta confuso. 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 Para evitar esta confusión, es necesario el uso de siglas o acrónimos para poder referirnos a esa institución de la que estamos hablando. Y eso es importante. O incluso también el nombre de algún tipo de documento. ¿Sale? Vamos a ver qué es uno y qué es otro. Estamos ubicados en la página 190. ¿Listos? Usar siglas y acrónimos permite simplificar la manera de referirse a ciertas instituciones y nombres compuestos. Las siglas son abreviaturas formadas con letras iniciales de un nombre. Se escriben enteramente con mayúsculas cuando no pueden pronunciarse como una palabra, o bien cuando tienen hasta 4 letras. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, ya lo había mencionado, pero es importante resaltarlo. La abreviatura UNAM está formada únicamente por la primera letra de cada palabra del nombre de esta institución, Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, vamos con el otro punto, los acrónimos. Los acrónimos son palabras formadas con letras o partículas del nombre que representan. Es decir, no son nada más las iniciales como el caso de la UNAM, sino pueden ser un pedazo de letra de un pedazo de palabra, perdón, se me lengua la traba, un pedazo de palabra del conjunto de palabras que forman el nombre de la institución. En este caso, son abreviaturas que pueden leerse como se escriben. Forman una palabra con fragmentos de otras, como ya dijimos, pedazos de letra.
independientemente de que estén integradas solo por iniciales o no. Por ejemplo, Comipems y UNESCO son palabras acrónimas. Vamos a ver el de la UNESCO. Cuando nos referimos a la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, por sus siglas en inglés, solo decimos el acrónimo UNESCO y nuestros interlocutores nos van a entender. ¿Ok? Lo mismo sucede con las palabras Colbatch, que es un acrónimo de las palabras Colegio de Bachilleres, Colbatch, o el acrónimo CEDART, Centro de Educación Artística. C de centro, la D de la palabra D. Y educación artística se abrevia con la ART de artística, ART. Centro de Educación Artística. En el caso de las siglas, encontramos, por ejemplo, SEP, Secretaría de Educación Pública, son únicamente las iniciales, o las siglas INBA, INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA. De esta forma podemos identificar con claridad de qué institución se trata y aunado a que utiliza ciertos colores o ciertos elementos gráficos para poder ilustrar el formato, pues podemos saber entonces qué es lo que tenemos enfrente, qué tipo de documento tenemos que llenar y dónde lo tenemos que presentar. En la medida en que nosotros sepamos llenar bien este tipo de documentos, entonces podremos estar incursionando un poquito más en la parte del uso del lenguaje formal. Muy bien, jóvenes, como en cada actividad, tendrán el tiempo suficiente para elaborarlas. Ya saben, son de 2 hasta 3 días. Se tienen que enviar por la plataforma de Santillana. He notado que en el caso del tercer año son pocos los alumnos que utilizan la plataforma. Me llegan algunos envíos por correo electrónico, pero la plataforma casi no la usan. Es importantísimo que la utilicemos. Se los voy a encargar mucho, por favor. Las personas que me entreguen en tiempo y forma a través de plataforma tendrán un lindo y hermoso, bueno, aspirarán a tener un lindo y hermoso 10. Porque depende también de cómo haga la actividad, ¿eh? No se vale nada más. Ya mandé el archivo y ya, no. Acuérdense que reviso el archivo, reviso el documento y les hago una pequeña retroalimentación en la plataforma de Santillana. Si tienes algún tipo de problema, me podrás enviar el correo electrónico, pero esta tiene que ser una fuente de información secundaria. Si por alguna razón tuvieras alguna situación que te impide entregar a tiempo, lo podrás hacer por el correo, pero bajo el entendido de que tendrás una calificación un poquito más baja. ¿Entiendes? Muy bien, jóvenes, fue un placer saludarlos. Vamos a dejar esto por aquí el día de hoy. Recuerden consultar el archivo de instrucciones que está en plataforma. Yo soy el profe Rodrigo. Les deseo felices lecturas, felices trabajos y nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima. Bye.